Su consulta nunca nos molestó, no nos molesta ni nos va a molestar. La doctora Natalie Zúñiga está... ¿Qué dice Laurita? No, ella quiere una consulta, Laurita, sí, ella la va a realizar a propósito, porque vamos a hablar de herencia. Sí, Richie, buen día. Buenos días. Lo que sucede, a manera de introducción, es que a veces no son los hijos los más preocupados por herencia, sino que es la cuñada, el primo, el nieto, en realidad, ¿no? ¿Cómo repartimos la herencia? ¿Todos tienen derecho a una herencia? ¿Cuándo se debe realizar la gestión? ¿Qué podemos heredar? ¿Qué no podemos heredar? En la legislación boliviana sí hay herederos forzosos, es decir, nosotros hemos crecido con la Rosa de Guadalupe, Marimar, de que encuentras a alguien en la calle que te da cariño y le dejas todo. Eso en Bolivia no existe. Existe la figura de los herederos forzosos, que son los cónyuges, o sea, los esposos o los convivientes, y los hijos. Una persona tiene solamente el 20% de disposición si es que hiciera testamento, pero la gran mayoría muere intestado, es decir, no hay testamento, no se manifiesta la última voluntad. Bueno. Como tú puedes ver, la herencia es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones que se hereda de una persona tras su muerte. Solo tras la muerte. Hay que aclarar, no hay herencia sin muerto. La gente que se está empezando a pelear antes de que fallezcan sus padres, qué sé yo, la verdad, qué clase de ser humanos serán, pero no hay herencia sin muerte. Ese es el primer elemento que hay que dejar claro. Perfecto. Porque dicen a los papás, ¿qué te vas a morir? Dejarnos la herencia, ¿qué me vas a dejar a mí la casa, él el auto? No. Y ningún padre tiene obligación de dejar herencia. Ese es otro punto. Disfruten su vida, viajen, cocinen, coman, vístanse bonito, disfruten el dinero, porque nadie tiene obligación de dejar herencia. ¿Qué voy a dejar a mi hijo, a mi hija? Estamos pensando a veces más preocupados por eso que de disfrutar la vida. Educación, esa es la mejor herencia. ¿Cómo se apertura la herencia? Con la muerte o muerte presunta de una persona. Bien. La muerte, obviamente, es el fin de la vida, se expresa a través de un certificado de defunción, que es un requisito fundamental para hacer la declaratoria de herederos, y hay otra figura que es la muerte presunta cuando las personas desaparecen. Pero bueno, eso lo vamos a dejar para más adelante, pero aunque no creas que hay mucha gente que desaparece, nunca más la volviste a ver, y bueno, hay la figura de muerte presunta. Pero al final vemos con la muerte que es el fin de la vida, ¿no? Correcto, muy bien. ¿Tenemos algo más para mostrarles? Me parece ¿Qué es un heredero? Ajá. Primero, es una persona llamada por ley. ¿Ya? Eso quiere decir que la cuñada, la esposa de tu, no sé, no es una persona llamada por ley. La persona llamada por ley son el círculo más cercano de consanguinidad. Los nietos tampoco son personas llamadas por ley. Me dejo entender, los nietos no pueden ser herederos. Entonces, que yo soy su nieto, me corresponde, no te corresponde. Para que te corresponde, tendría que morir. Yo le he cuidado a mi abuelita, nadie más se ha acordado. Lamentablemente no, ni el orden de nacimiento. Mucha gente dice, soy el mayor, me corresponde todo. Mentira, soy el menor, no. Soy mujer, soy hombre, no. No hay discriminación entre los hijos. Yo creo que, Richard, vamos pasando a la pizarra así rapidito. Sí, ¿es tu cumpleaños? No, vamos a hablar sobre la masa hereditaria. Bueno, está bien. Y la mejor opción es una torta. A ver. Bien, herencia, a ver. Ya. La herencia está regulada por el derecho sucesorio. Ya. ¿Por qué? No hay herencia sin muerto. Ya, vamos a simular que aquí hay un ataúd, digamos. No hay herencia sin muerto. Este es el primer elemento. Para que se aperture la herencia tiene que haber muerte. Una vez que se apertura la muerte, viene lo que es la herencia. La herencia es la continuación, ¿ya? Por eso la sucesión, por eso se llama derecho sucesorio. Es la continuación de los derechos, obligaciones y acciones de una persona. Esto significa que uno solo no hereda los bienes, también puede heredar las deudas. Entonces hay que estar muy atentos al momento de aceptar una herencia. Ahora bien, en Bolivia este elemento es súper importante, se ha modificado. Porque me has hablado de obligaciones, ¿no? ¿Qué sé yo? Alguien me hereda una casa, pero todavía le falta 2 años por pagar al banco. Heredo esa casa, evidentemente, pero tengo que seguir pagando al banco. Alguna vez me pasó que una señora, por ejemplo, se declaró heredera a insistencia de sus hermanas y le terminaron rematando la casa porque su papá debía casi 1 millón de bolivianos a impuestos nacionales. Impuestos. Entonces hay que estar muy atenta porque no solamente heredas bienes, también heredas deudas. Hay que conocer ese elemento. Ahora, una vez que ya tenemos a una persona muerta, antes, hace unos 10 años soy heredero universal. Eso ya no existe en Bolivia. Ya hay que hacer la declaratoria de herederos ante notario. Si tú tienes una lista, si ves, los requisitos son bastante sencillos, los puedes ir leyendo. A ver, necesitas para hacer esta declaratoria de los certificados de defunción, ¿no? Para confirmar el fallecimiento. Certificado de nacimiento de los hijos, digamos que son 4, de los 4 hijos. De todos tienes que presentar. Certificados de matrimonio si hubiera cónyuge supertite. ¿Estás hablando del cónyuge de la persona fallecida? Del supertite significa del que está vivo.
Es decir, hay una pareja, quien continúa vivo es el cónyuge que tiene que presentar. Certificado de descendencia del Ceresi. ¿Ya? ¿Para qué es el certificado de descendencia? Precisamente para que no te declares heredero universal. El certificado de descendencia del Ceresi establece cuántos hijos tiene esta persona. Puede tener 4. Y hay gente que se entera el día que tenía más hermanos y no sabía nunca, digamos. ¿Verdad? No importa si los hijos son nacidos fuera, dentro del matrimonio. Así nunca hubiera visto al papá, nunca lo hubiera cuidado, nunca le hubiera dado medicamentos. Si en el certificado de descendencia aparece ese heredero por ley, y él verá, porque al momento de hacer la declaratoria de herederos ante notario, lo que ocurre es que tú haces una aceptación de la herencia o haces un rechazo de la herencia. ¿Puedes rechazar? Sí, por ejemplo, yo he rechazado mi herencia, la herencia de mi mamá, pero mi hermana sí ha aceptado. Obviamente lo hemos conversado entre familia. Yo no creo en la herencia, entonces yo predico con mis actos, me dejo entender. De todas maneras, hay que ser muy inteligente. Qué ejemplar la doctora Zúñiga. No, de verdad, además. No, mi herencia son unas joyas. Eso es decisión. Claro. Y cada quien tiene la posibilidad de aceptar o de rechazar la herencia. Bien. Desde que la persona muere, uno tiene 10 años para hacer este trámite. ¿Dónde se hace el trámite? En notaría, en el lugar de la muerte. Si tu mamá ha muerto en La Paz, haces la declaratoria en La Paz. Si, por ejemplo, la persona hubiera muerto en, no sé, en el municipio de Caranavi, en Caranavi se hace. Si hubiera muerto en Santa Cruz, en Santa Cruz. ¿Qué pasa si pasan los 10 años? Lamentablemente ya hay que ir a un proceso judicial y es un tema muy complejo porque aquí damos una guía general. Habría que analizar cada caso a detalle, ¿no? Correcto. Ahora, hay otro tema y muchas peleas que entre familia alguien muere y dice, están pensando en herencia, tienen que esperar mínimo un año. Mentira. Puedes hacer, en el momento que tú tengas el certificado de defunción que te emiten al momento de la muerte, al día siguiente puedes hacer la declaratoria de herederos. No es ser mal hijo, no es haber querido menos o más a tu papá, simplemente es poner las cosas en orden y es sumamente importante poner en orden las cosas. ¿Cuánto cuesta ese trámite? Súper barato. Si 500, ves ahí el precio, sí, más el pago a notaría, más o menos te sale 1.000 bolivianos. Va aumentando, incrementando un poquitito de acuerdo a cuántos herederos, ¿no? Bien. Esto es para uno, pero si se van a declarar 5 herederos, una belleza. Entonces, ¿qué pasa si alguien falleció en el extranjero? Igual. Es complejo, hay que ver el tema del último domicilio que hubiera tenido en Bolivia, pero también hay que aplicar la legislación del extranjero. Bueno, son casos excepcionales que yo lo comento, que seguramente usted podrá puntualizar y haciendo una consulta directa a la doctora. Claro, entonces, quedando claro, es bien importante que la gente entienda que los herederos en Bolivia son forzosos. Uno no puede decidir a quién se deja. Por eso el tema del testamento es nominativo. Cuando hablamos de nominativo significa que nadie le da mucha importancia. Igual el testamento se hace ante notario. Claro, ahora, por ejemplo, de los, aquí tiene 5. Pusiste 5. ¿Uno solo se puede declarar heredero? Sí, pero no significa que el derecho de estos 4 esté perdido. El derecho de estos 4 sigue totalmente vigente porque figuran en el certificado de descendencia. ¿La repartición es igual al porcentaje? Sí, pero no sabemos si el heredero 3, por ejemplo, va a renunciar a la herencia. Si renuncia a su herencia, la masa hereditaria aumenta, por ejemplo, para el resto, ¿no? Exactamente. Ahora, la esposa o el esposo tiene obviamente mayor porcentaje en la herencia y eso es bien importante y también hay que pagar impuestos. Igual el cálculo del impuesto es importante que se analice. No quiero lanzar números porque cada caso es diferente, pero lo importante es que la gente se quede con esta idea, ¿no? Hay herederos forzosos en Bolivia, la herencia solamente se apertura con la muerte, todos los hijos nacidos fuera dentro del matrimonio, aunque no hayan visto a su papá, son iguales ante la ley y lo más importante, ningún padre tiene obligación de dejar herencia a nadie. Yo no creo en las herencias, creo que la mejor educación es el tema, la mejor herencia, perdón, es la educación, pero si quieren dejar herencias, adelante, háganlo con orden para no dejar problemas y aquí tenemos una tortita. Bueno, aquí tenemos una torta que dice, mira ustedes, primer plano por favor, venga a ser Ronald, herencia. Ya. ¿Por qué hemos traído esta herencia ya? Herencia. Porque Mira, desde aquí estamos, herencia. Desde el derecho sucesorio a todos los bienes activos, pasivos, es decir, deudas, casas, lo que ustedes quieran, se le llama masa hereditaria. Ya, entonces perfecto. Lo mejor es esto, ¿no? Explicarlo con una torta. Ya. Masa hereditaria. Vamos a poner el ejemplo de que falleció un varón que tiene esposa, que tiene 2 hijos dentro del matrimonio y que tiene 2 hijos fuera del matrimonio que nunca los han visto ni sabían que existían. Bueno, 4 hijos en total. Ajá. 2 dentro del matrimonio, tienen la esposa y 2 que no sabían. De contrabando, que no, al final, pero al final se enteran ellos. Claro. Perfecto. Y ellos muchas veces piensan que esos hijos no tienen derecho porque no lo han visto. Mentira, igual nomás tienen derecho. Bueno, falleció el varón. Bien. Esta es la masa hereditaria, este es el 100%, todo está aquí, bienes, acciones, casas, autos, deudas. Hay viuda. Hay viuda. Esto se va a partir en 2, el 50% va para la viuda. En Bolivia
de la masa hereditaria, el 50% es el viudo o la viuda. O sea, y el resto para los hijos, ¿sí? Son 4 hijos, ¿no ve? Bueno, esto se va... bueno, esto es para la viuda. Ay, no. No, bueno, tenemos que desayunar esto. Bueno, está bien, pero para que sea explícito, bueno, ya. Bueno. Y aquí hay 4 hijos. Ya. Te quiero contar que en Bolivia también el viudo o la viuda entra como hijo a la repartición. Es una incoherencia, pero entra como viudo, o sea, entra como hijo. Aparte del 50%. Aparte de esos 50 tiene una tajada más. Es decir, que si tuviera solamente un hijito va a ser dueña del 75, pero en este caso hay 4 hijos. Vamos a dividir en 5, ya. No sé cortar muy bien, van a disculpar. No, tranquilo. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Y ahí queda 5. Todo esto va a ser para la viuda. ¿Cuál? Todo esto, la mitad, más una tajada. Y esto va a ser para el hijo desconocido, si me ayudas, que nunca ha aparecido, que acaba de aparecer cuando muere su papá. Muy bien. Este es para el desconocido. Lo tuvo de soltero cuando estaba en la universidad. Y pues perfecto, muy bien. Ya. Y listo. Y aquí se quedan, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, por ahí el señor solamente tenía una casa. Hay que ver la cantidad de metros para ver si es la herencia divisible o se va a vender, pero este porcentaje es irrenunciable. A la ley no le interesa si lo quiere, si no lo ha querido, si el papá le quería, o lo que mi papá en vida ha dicho que solo todo esto era para mi hermanito menor. No, todos son iguales. Muchos hijos no quieren al papá, pero cuando hay herencia lo quiere, lo había querido, ¿no? Y aparece, no, pero era buen tipo. Y por favor, Richie, ya para ir cerrando, creo, hay muchos adultos mayores que nos están viendo. No firmen nada, señores. Como la gente sabe esto, sobre todo la gente miserable que no le da la gana de trabajar para crear sus propios bienes, ¿qué es lo que hacen? Para que no suceda esto, empiezan a hacer ventas, cosa que cuando fallezca el papá no haya nada que repartir porque ya lo han vendido en vida. No firmen absolutamente nada. Muchas veces les engañan diciendo que están firmando para su seguro, para... Mentira. No firmen nada, creo que eso es lo más importante, porque finalmente si usted ha trabajado algo y va a quedar algo, tiene que ir por igualdad para todos los hijos, y lo ideal es no dejar nada, o sea, hay que vivir, hay que disfrutar, y eso es lo más importante. ¿Dónde te encuentro? Yo tengo una página en Facebook, estoy como doctora Zúñiga, DRA Zúñiga, síganme por favor, y en TikTok como abogada Zúñiga, y vamos a tratar de complementar estos temas. Bien. Y bueno, el tema de la herencia es sumamente importante, hay gente peleándose en las casas, ojalá la paren. Sí, señor. Bueno, cualquier consulta con la doctora Zúñiga, por favor. Gracias. Su consulta.